Fray Luis de León. La escritura libre. Fray Luis de León nació en Belmonte, Cuenca, probablemente el 15 de agosto de 1527, en una familia descendiente de judíos conversos. Su padre, Lope de León, era abogado de la corte. Su madre fue Inés de Varela. De niño estudió en Madrid y en Valladolid. En 1543 marchó a Salamanca para hacerse fraile agustino. Profesó como fraile el 29 de enero de 1544. En 1560 obtuvo el grado de maestro en teología en la Universidad de Salamanca. Opositó a cátedra en varias ocasiones, y en 2 de ellas ganó a un mismo fraile dominico. Esto aumentó las ya tensas relaciones entre agustinos y dominicos, generadas, entre otros motivos, a raíz de la posibilidad o no de mejorar la traducción latina de la Biblia que había hecho San Jerónimo en el siglo IV, conocida como la Vulgata, y considerada oficial por la Iglesia desde el Concilio de Trento, en 1563. Fray Luis se dedicó a la docencia en Salamanca de 1561 a 1572, adscrito al grupo de profesores humanistas que reivindicaban la vuelta a las fuentes bíblicas originales en hebreo, y la necesidad de una nueva traducción a las lenguas romances, para hacer partícipe al pueblo de Dios. En este periodo, uno de sus alumnos fue Juan de San Matías, conocido posteriormente como Juan de la Cruz. Casi todos estos profesores humanistas fueron denunciados ante la Inquisición, dirigida por los dominicos. Y Fray Luis no iba a ser menos. Fue detenido el 24 de marzo de 1572, Jueves Santo, y llevado a la cárcel que la Inquisición tenía en Valladolid. Estuvo encerrado en una celda durante 4 años, condenado oficialmente por haber traducido el Cantar de los Cantares al castellano. Finalmente fue absuelto el 7 de diciembre de 1576. Pero antes de abandonar su celda, a modo de grafiti, escribió en la pared una décima que comienza: Aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado. Libre de volver a su cátedra, Fray Luis renunció a favor del padre Castillo, que la estaba ocupando durante su encarcelamiento. La universidad le concedió en 1577 la cátedra de teología. El día en que volvió a clase comenzó diciendo: Decíamos ayer. Como si los 4 años de prisión no hubiesen existido. Decíamos ayer. En 1578 estuvo en la comisión de la reforma del calendario juliano. Y ganó la cátedra de teología moral. En 1579 ganó la cátedra de Biblia, de nuevo frente a un fraile dominico, esta vez el hijo de Garcilaso de la Vega. Defendió a Teresa de Jesús en su procesamiento por la Inquisición y volvió a tener enfrentamientos con los dominicos, lo que le valió una nueva advertencia del Santo Oficio en 1582. En 1587 prologó el Libro de la Vida, de Teresa de Jesús. En 1588 redactó para su orden de los agustinos, lo que luego fueron las bases de la formación y convivencia de los frailes. Fue elegido provincial de Castilla de la Orden de San Agustín el 14 de agosto de 1591 en Madrigal de las Altas Torres, provincia de Ávila. En el convento agustino de Madrigal, murió Fray Luis de León el 23 de agosto de 1591, a los 64 años. Fue enterrado en el convento de San Agustín, en Salamanca, y años después trasladado a la capilla de la universidad. Desde 1869 una estatua de Fray Luis, erigida por suscripción popular, preside el patio de escuelas. Fray Luis es uno de los grandes intelectuales del siglo XVI. Traductor, profesor universitario, teólogo, poeta, un hombre que persigue la sabiduría y cuestiona lo establecido, que traduce el Cantar de los Cantares,
para que una prima monja, que no sabía latín, lo pudiera leer en castellano. Que asume que alguien ha interceptado y difundido lo que no es más que una traducción privada. Con el único propósito de meterlo en la cárcel. De tenerlo encerrado, es decir, de hacerlo enmudecer. Ya no más clases. Ya no más traducciones. Sin embargo, Fray Luis sale de la cárcel. Libre. Vuelve a sus clases. Vuelve a su trabajo. Como poeta, él mismo no se daba ninguna importancia. No está bien visto en el ámbito universitario ni en el religioso escribir versos. Pero Fray Luis escribe versos. En su obra poética utiliza sobre todo como estrofa la lira, combinación de endecasílabos y heptasílabos. Aúna contenidos del Antiguo y Nuevo Testamento con los clásicos grecolatinos. Sus temas son siempre religiosos o morales, la armonía del universo como imagen racional de Dios. La naturaleza como anhelo de la vida retirada en la paz del campo. Y el estoicismo, la filosofía que consiste en la capacidad de autodominio frente a los avatares de la vida. Así escribe Oda a la vida retirada, a partir del tópico del Beatus Ile de Horacio, al que ha traducido, la Oda a Francisco de Salinas, un músico salmantino, y la Oda a Felipe Ruiz, tal vez un fraile agustino. La lengua poética de Fray Luis es natural y clara, siempre en busca de la armonía y la elegancia. Además, escribió en prosa de los nombres de Cristo, de tema religioso, y la perfecta casada, de tema moral. Fray Luis es un intelectual, un humanista conocedor de la cultura hebrea, latina y contemporánea, que por encima de todo defiende la libertad filológica y creativa. Decíamos en los